bueno, tenemos que conversar un poco sobre lo que es el concepto de los derechos desde el punto de vista de las comunidades indígenas y el acceso a la justicia. En ese sentido, entre los sistemas de justicia indígena, lo que se busca principalmente es que ante la ocurrencia de un conflicto se dé el restablecimiento de la paz social de la comunidad, pero por vías pacíficas, ya sea de la comunidad, el clan o la familia, lo que implica un concepto de derecho como una respuesta, pero no atendiendo a un carácter sancionador, sino retributivo, atendiendo a la cosmovisión, las tradiciones espirituales y culturales, así como las relaciones entre los miembros de la familia. Lo anterior necesariamente debe relacionarse con el concepto formal del derecho dentro del ordenamiento jurídico, pues tiene que guardar una estricta relación. Igualmente, el concepto tradicional de derecho busca lo que es restituir el orden, pero a través de un concepto más sancionador y desgraciadamente deja de lado las tradiciones culturales y la cosmovisión de las comunidades indígenas, ya que se sanciona a la persona como infractor del ordenamiento jurídico y lo que se busca es ordenar la vida en sociedad, dejando de lado estas situaciones. Lo cual nos deja claro que existen diferencias y similitudes entre esos dos ordenamientos. Por ejemplo, como diferencias tenemos que el sistema formal se nutre de leyes codificadas y jurisprudencia y el sistema de derecho indígena de la cosmovisión, las tradiciones espirituales, las relaciones incluso con la tierra y con sus dioses. En el sistema indígena también es un sistema menos formal, menos contencioso, se busca restablecer la armonía, mientras que en el sistema judicial formal todo está establecido a través de códigos que son estrictamente formales y donde deben seguirse procesos. Asimismo, en el sistema formal la justicia recae en operadores del derecho, básicamente en jueces, y en los sistemas indígenas pues existen otros tipos de ordenamientos como son los consejos de indígenas, los consejos de ancianos, las personas influyentes y recientemente lo que son las asociaciones de desarrollo o ADI. Finalmente, el cumplimiento de las sanciones en el derecho indígena está dependiente del deber espiritual y la pertenencia, mientras que en el derecho formal es coaccionada la persona a cumplir la sanción, o sea que si no cumple alguna sanción distinta, por ejemplo, a la prisión, se le va a obligar a ingresar a un centro penitenciario. Finalmente, en cuanto a similitudes, tenemos que pues ambas al fin y al cabo tienen el mismo fin, aunque lo consigan por medios distintos, que es restablecer la armonía. En ambas se establecen sanciones, aunque diferentes, y en ambas se busca la reinserción del infractor, aunque también por vías diferentes. En cuanto al reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas, los sistemas jurídicos tienen un deber de integrar y respetar los métodos de resolución de los conflictos de los pueblos indígenas, siempre y cuando sean compatibles con los derechos humanos y con el resto del ordenamiento jurídico. Así lo establece claramente los artículos 8, 9, 10 y 11 del Convenio 169 de la OIT, el 22 de la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas y los artículos 5 y 40 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aterrizando esto un poco en el ordenamiento costarricense, en nuestro país las autoridades del Poder Judicial han realizado esfuerzos para garantizar la aplicación de estos convenios internacionales y el acceso a la justicia en condiciones igualitarias, y en dicho marco se emitieron, por ejemplo, por parte del Consejo Superior, las reglas prácticas para el acceso a la justicia a los pueblos indígenas. No obstante, en realidad, esos esfuerzos han sido insuficientes y actualmente persisten fuertes obstáculos para que las personas indígenas sientan confianza en el Poder Judicial y en lo ajeno a que se resuelven los conflictos y lo distinto en que en una sala de juicio se da el tratamiento de sus problemas a como ellos lo hacían tradicionalmente. De ahí que es importante integrar conceptos como lo que viene a ser el pluralismo jurídico, donde el sistema jurídico formal debe reconocer la existencia de otros sistemas de justicia respetuosos, no solo reconocerlos en la normativa, sino en su aplicación directa, tal y como nos lo indicó el invitado de la clase, don Jeffrey. Para ellos, el que se respete sus creencias y sus tradiciones viene a ser muy importante, y hoy en día se respeta totalmente y se termina siempre acudiendo al Poder Judicial, aun en cuando en algunos lugares existen las ADIs o ahora el tema de los facilitadores judiciales dentro de las comunidades, pero al fin y al cabo los conflictos más graves terminan siendo discutidos fuera de la comunidad, en el seno del Poder Judicial, y aún con leyes como la 95-93, que es la ley de acceso a la justicia para pueblos indígenas, pues y esta obligación a veces queda solo en el papel, y por más que su numeral primero y segundo nos invite a tomar en cuenta la cosmovisión, las tradiciones, la historia, la cultura, en la realidad nosotros como defensores públicos todos los días nos vemos en situaciones
donde los jueces son reticentes, donde no quieren realizar audiencias in situ, donde consideran que es innecesario el intérprete porque la persona también domina en parte el español, donde no entienden la relevancia del trasfondo cultural, muchas veces donde no se realizan adecuadamente peritajes culturales o no se hacen desde un punto de vista integrado y solamente se resuelve acorde a lo que dice el ordenamiento jurídico, dejando de lado estos aspectos dentro de la defensa que podrían ser absolutamente relevantes y que podrían originar una mejor solución del conflicto. No debe dejarse de lado que los derechos de los pueblos indígenas también deben respetarse, derechos específicos como la igualdad, la identidad social y cultural, el desarrollo, el derecho a la tierra, el derecho a la educación que tienen en igualdad de condiciones y oportunidades, pero siempre respetuosos, e incluso los derechos colectivos, donde el más importante a mi criterio es el reconocimiento de su historia, lengua, identidad y cultura, que vienen a ser particularmente importante en el Poder Judicial para resolver las situaciones que impliquen a las partes poblaciones de los indígenas de nuestro país y así asegurar no solo una mejor solución, sino que los mismos confíen en las instituciones y comprendan por qué están siendo sometidas a un proceso.